en el transcurso de estos 20 años. Acá hablamos del 2005 hasta el 2025. El primer periodo sería del 2005 al 2010, que tuvo un crecimiento impulsado por esos precios del petróleo, expansión del comercio exterior, se fortalecieron sectores como minería, servicios y infraestructura. En 2011 al 2015 la caída del petróleo hizo un giro hacia el servicio de la agricultura. Entonces la caída del precio del petróleo afecta ingresos fiscales, desapare- desacelera el PIB de la economía y la diversidad hacia el servicio de agricultura. Entonces, objetivos de militarización, exposición y choques externos fomentan crecimiento más sostenible. La caída fundamental del precio del petróleo del 2011 al 2015 fue de menor ingreso fiscal. Estrategia de fortalecimiento de la agricultura para desarrollo sostenible. Entonces, gracias a la infraestructura, pues, agricultura, pues, pudimos sostenerse prácticamente, se puede decir así. Y la aceleración del crecimiento del PIB durante el 2011 por la pérdida de la misma y estrategias inversas hacia el servicio para reducir la mortalidad. El 2016 al 2020, la paz, inversión regional y choque por pandemia. Implementación de acuerdo de paz, impulsa inversión de riesgos en 2022. La pandemia genera mayor caída económica en las décadas, que tuvo un déficit pues menos 6,8%, porque eso fue por el COVID-19. Entonces, a raíz del COVID-19 tuvimos ese crecimiento y ese choque porque las empresas se cerraron. Por la pandemia, universidades, empresas, todo se cerró porque pues, el contagio fue grande y Colombia realmente no estaba preparada en ese momento para recibir ese golpe hacia la pandemia. El 2021 hasta el 2024, recuperación de pensiones, de recuperación de aceleración de la pandemia, pues gracias a la recuperación de la pandemia, la aceleración crece en sectores como comercio, manufactura y transporte, la influencia en la diversidad y la presión de ingreso real. Es los tres principales problemas que tenemos, de los que tenemos aquí, principales problemas, de diversidad productiva, el factor interno por agregar de los ajustes. Entonces, la alta dependencia del petróleo por ingresos fiscales, problemas fiscales del déficit y de necesidades de reformas, baja inversión de la infraestructura y la conectividad. No tuvimos buenos ingresos, no tuvimos nada que nos podamos poder surgir. Alta informalidad laboral que reduce la base tributaria. Hay mucha gente que trabaja informal, entonces eso es lo que reduce que la gente no, un país no progrese porque no hay los recursos, no ingresan recursos al Estado. Factores externos que implementan la economía, la caída de la presión internacional del petróleo del 2014 al 2016, crisis global por pandemia, lo que duramos el 2022, volatilidad del dólar, choques de cambio, el dólar subió demasiado, el peso colombiano no quiere valer ahora, entonces todo eso genera que como que nos surjamos, como que no crezcamos económicamente y presión externa que así la reforma tributaria. Entonces, alternativas para enfrentar los desafíos. Diversión de producción, reducir dependencias de petróleo, impulsando manufactura, agricultura, tecnología y energías renovables. Fortalecimiento fiscal y fomentación. Mejorar el crecimiento con el gasto público, ampliar la base tributaria sin aumentar las tasas de intereses, promover empleo formal y reducir formabilidad. Política gracias que la reforma pues que hicieron, pues creo que como que hay un mejor manejo para el empleado. Infraestructura y educación, invertir en conectividad regional y manufactura y infraestructura, formar talentos para sectores de alto valor agregados, mejorar competitividad regional y productividad.
Departamento de Santander, un rendimiento y desafío económico. Pues Santander ha mantenido un comportamiento económico estable gracias a los sectores como la industria. En Bucaramanga hay muchas empresas que producen tráiler, tanques. eh, Tenemos también una planta de Terpel en Girón, en Bucaramanga, Santander. Tenemos plantas ¿de qué? Tenemos una planta de soya perdón, en Barranca Bermeja tenemos la planta de petróleo. Entonces, gracias a los sectores de la industria y servicios, empresarios, hidrocarburos, alimentos, presente el PIB por capital, superior al promedio nacional, baja la tasa de desempleo frente a otros departamentos y crecimiento empresarial constante. Su principal reto es seguir siendo y reducir desigualdades entre áreas metropolitanas y convenciones más rurales. Entonces, en Bucaramanga tenemos lo que es calzado, moda y joyería. Es algo que es un departamento que vamos para arriba, mano. Entonces, conclusiones y aportes sobre la economía de Colombia. Entonces, tuvimos un crecimiento sólido de 2005 al 2020 impulsado por minería y servicios. El 2005-2010, agüe de altos precios del petróleo y expansión económico. El 2005-2015, caída del precio del petróleo en diversas hacia la economía. Y el 2016 al 2020, acuerdo de paz que impulsó la inversión regional. Y el 2020, pues que tuvimos problemas por la pandemia. La mejora fiscal de inversión en infraestructura y la educación pilares. En Santander, se empleo regional exitoso con retos en equidad y territorial. Contribución y del análisis complementario, es ideal y potencial. Introducción a la economía nacional desde la perspectiva de un gerente, que somos nosotros los ingenieros industriales gerentes. El primer concepto fundamental, lo que vimos en ese corte, fue el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIT. Ese indicador mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año. Todo lo que genera de precios en un año, todo eso lo calcula el Producto Interno Bruto. El PIB sirve para saber si un país está creciendo o está estancado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros aquí en Colombia, si estamos surgiendo, si estamos implementando, estamos surgiendo, enviando exportaciones, o estamos creciendo a medida de eso, o estamos estancados, que no hemos hecho nada y seguimos como que en las mismas. Eso es lo que hace el Interno Producto Bruto. Puede crecer con más producción, más inversiones espontáneas del consumo. Cuando el PIB sube, se genera una economía mejorada. Cuando el PIB baja, hay crisis y hay un déficit. Un ejemplo, si Colombia produce más café, petróleo, ropa, tecnología y servicios, el PIB sube, o si algún motivo de producción cae, como pasó en pandemia, pues el PIB baja. Entonces, si los precios todos suben, se nivela y que todo siga hacia adelante, pues vamos a tener que el PIB nos va a mejorar. Pero si alguno de esos productos que son los más fuertes en Colombia llega a caer, llega a devastar, pues obvio que aquí en Colombia vamos a tener problemas por esa situación. Presupuesto nacional, si a Colombia produce, luego hablamos de presupuesto nacional, que es básicamente el plan de ingresos y gastos del gobierno para cada año. Eso quiere decir que el gobierno recibe dinero por impuestos, exportaciones, empresas, y todos estos gastos, todo ese dinero que le entra a Colombia, todo eso ¿dónde va? Esa plata va para educación, infraestructura, mi defensa, subsidios, todo eso es lo que hace que esa plata de esas empresas lleguen a esas de esos. Un ejemplo sencillo, esto pasa como pasa en la casa. Si yo en mi casa no tengo un presupuesto o una vida económica rentable o estable, créeme que voy para el estanco. Entonces,
Esto genera que, sin ejemplo, si yo tengo un salario, yo sé que es salario que toca hacer. De esa me toca sacar para arriendo, servicios, comida y lo que ahorro. Y si yo no sé distribuir bien mis dineros en esa base, no estoy en nada y no estoy haciendo nada. Entonces, eso del presupuesto nacional es eso, poder mitigar y poder reducir gastos y costos para poder tener una vida económica rentable. El dólar es una de las variables que más influye en la economía en Colombia. Si el dólar sube, si el dólar sube, pues la importación se encarece, sube la inflación y afecta a las empresas. Entonces, si yo anteriormente compraba algo, entonces la inflación, todo eso se me ha alterado. Si yo compraba un producto anteriormente, un mouse, que me valía 100.000 pesos, por si el dólar sube y si son cosas que se exportan, pues solo que va a tener un alza y va a tener un costo ahí, va a tener más costo. Si antes valía 100.000, hoy diga por dar 120, 130, 150, según lo que suba el dólar. Si el dólar baja, los productos importados se abaratan y el costo de la vida disminuye un poco. Sí, obvio, si yo compro algo más económico en Estados Unidos, pues obvio que me va, pues para nosotros aquí en Colombia, pues mejor, porque es que va a tener algo. Pero gracias a que el dólar, pues la plata no, aquí en Colombia prácticamente para el exterior no vale nada. Que el dólar está como a 3.000 y algo, entonces como que no es mucho la diferencia, no es como que, oh, muy bueno que digamos. Eh, pues tenemos los problemas por el precio del dólar. Banco de la República. El Banco de la República es el banco central del país, encargado de mantener la estabilidad económica del país. El Banco de la República es el papá de los bancos, lo que hablábamos en la clase anterior, que decíamos que el Banco de la República es el papá de los bancos, es el que le presta a los bancos y dice la tasa de interés, cuánto queda, la inflación, si sube la inflación o baja la inflación, eh, si hacen préstamos, no hacen préstamos. Entonces, eso lo que hace el Banco de la República es mantener como un tope de la inflación para que ni suba ni baje y esté regulado. Entonces, el banco controla la inflación, maneja la tasa de intereses, custodia las reservas internacionales y emitiga la moneda. Frase para una frase que para que sonar. Es la institución que evita la inflación, se dispare o no la economía, que se controle. Entonces, el Banco de la República es eso, es para controlar la inflación y para controlar las tasas de intereses a las personas que generan préstamos. Entonces, son las que a los inversionistas, a los capitalistas, las empresas, son los que le manejan la tasa de interés y que la inflación no suba o no baje. La regla fiscal es una norma que obliga al gobierno a mantener el nivel de responsable de la deuda déficit. El Estado no puede gastar más de lo que debe. No paga como nosotros. Si yo gano un mínimo, que es 1.900.000, pues yo no voy a proponer a gastarme 2 millones largos, 2,5 millones, 3 millones de pesos, donde no los tengo. Yo sé que no puedo sostener esa deuda. Al menos que los colombianos vive así, ¿no? Entre más deuda tenga uno, mejor. Pero entonces, no es el hecho. La regla fiscal es tener su disciplina de su sueldo y el balance de las deudas que tiene para endeudarse peligrosamente y no tener una caída económica. De evitar fomentar el endeudamiento de manejo peligroso es una forma de mantener la disciplina financiera de un país. Es como poner un límite en las deudas de una familia para que no termine endeudada más de lo que tiene que pagar. Bolsa de valores en Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia es un lugar donde se compra y se venden acciones, bonos y otros activos financieros. Entonces, la Bolsa de Valores es donde yo voy y le compro bonos o acciones a Ecopetrol, a la ESA, a otras empresas
para generar un ingreso adicional. Pero también hay también es para que yo vendo acciones o compro, las empresas venden las acciones para tener un ingreso, para que para ellos poder tener como una rentabilidad para ellos mismos y así mismo pues tener una producción. Entonces, si es una fábrica que yo fabrico calzado y si yo vendo mis acciones, pues yo vendo las acciones y pues voy a tener más plata pues para producir más y vender y pues así mismo pues yo le pagaría a los que confiaron en mí, ¿no? En esas empresas. Pero también hay algo que nos perjudica, que son empresas que están cayendo y venden las acciones o venden los bonos a bajo nivel, a bajo costo, y entonces tienen como esa demanda. Entonces, es como decía anteriormente, decía una clase, decía que la bolsa de valores, si yo compro acciones a 5 pesos, pues a un mes, a 2 meses, a 3 meses o a un año, pues voy a tener una rentabilidad, porque Ecopetrol me está generando una rentabilidad en mis acciones. Pero yo le compro acciones a una empresa XYZ que no está reconocida, no tiene una buena rentabilidad económica, pues obvio que las acciones pues no me van a generar sino por ahí un peso si al caso. Aranceles potenciales de efectos económicos. Es los aranceles. Los aranceles son impuestos que se aplican a los productos que entran y salen de un país. Entonces sirven para proteger la industria nacional, aumentan el precio de los productos importados, también son fuentes de ingresos al Estado. Es un ejemplo, si yo aquí en Colombia, yo exporto mouse, pues si yo subo los aranceles y soy el último y el único que importo mouse, pues voy a tener una ganancia grande, porque es que por menos los aranceles yo estoy ganándole. Pero si yo lo voy a exportar a otro país y si me meten aranceles, pues obvio que voy a tener como ese problema porque voy a pagar más por esos aranceles. Entonces, son muchas cosas que tenemos en énfasis en la exportación y de exportación e importación. Eso también pasa lo mismo con el crudo. Tenemos también el mismo problema con azúcar, tenemos el problema con el café. Entonces, esos problemas que estamos teniendo a raíz de los aranceles. Pues gracias a nosotros, pues estamos como que no tuvimos el choque tan impactante con Donald Trump por la cuestión que el TLC nos afectó, nos cubrió demasiado el TLC, que fue algo que nos cobijó. Entonces, más sobre todo, eso fue como para China y para otros países, para Europa, donde el mal implementó el TLC, perdón, los aranceles. Pues gracias al TLC, pues nosotros no tuvimos ese problema, ¿no? Te sirve para proteger la industria nacional, aumenta el precio de costo de producción y también una fuente de ingresos para el Estado. Si Colombia sube la arancel en ropa importada, la ropa llega más cara, favoreciendo los productos nacionales. Entonces, lo que hablamos, si yo exporto ropa, calzado a otros países, pues voy a tener una economía muy rentable aquí en Colombia. Pero si me toca exportarla, sí me veo perjudicado económicamente por los aranceles. Entonces, todo este tema está conectado con el PIB, muestra cómo la economía del país sufre a raíz de todo lo que estamos viendo por la política, la paz, la guerra, todo eso nos vimos afectados en el 2020 por la economía de la pandemia. Entonces, el dólar afecta también el precio de inversionistas. El Banco de la República establece el sistema financiero, la regla fiscal controla el endeudamiento, la bolsa de movilidad, la capital para empresas y aranceles y protege la producción nacional. Eh, lo que aprendí en esta clase de la economía realmente es un valor muy bueno porque aquí vi realmente lo que significaba los aranceles, lo que fue todo la economía, los 7 puntos que vimos de la economía, el Producto Interno Bruto, el presupuesto nacional, el dólar, Banco de la República, la regla fiscal, la bolsa de valores, los aranceles, el cierre, los aranceles. Entonces, todo eso fue lo que se vino y todo lo que se vio.
Desde cada cosita uno se lleva un aprendizaje porque investigamos, miramos precios, miramos cosas. Entonces, todo eso generó una buena inversión, una buen aprendizaje. Ya que uno dice, ah, ok, ya sé esto para qué me sirve, para qué lo voy a implementar más adelante. Muchas gracias, profe.